Raúl Mendoza no era un hombre supersticioso. Había crecido escuchando historias, claro, como casi todos en Colombia. Historias de carreteras, donde aparecían niños en mitad de la noche, de mujeres que pedían ayuda y desaparecían antes de llegar al hospital, de iglesias antiguas, con puertas que nadie abría después de cierta hora, de calles que parecían tragarse a la gente. Pero para Raúl, todo eso eran cosas que la gente contaba para llenar el silencio. Él creía en cosas más simples, en el cansancio, en el alcohol, en la mala memoria, en la imaginación. Llevaba 17 años manejando taxi en Bogotá y, a esas alturas, había aprendido a clasificar casi cualquier cosa extraña. Había recogido pasajeros cubiertos de sangre que no querían ir a un hospital. Había llevado hombres que hablaban solos todo el trayecto. Había visto mujeres llorando, tan en silencio que daban más miedo que un grito. Había dejado gente en barrios donde el aire parecía distinto. Pero nunca había sentido lo que sintió aquella noche. Era un jueves de julio, o al menos eso decía el calendario. Bogotá llevaba todo el día húmeda, gris, envuelta en ese cielo bajo y pesado que parece querer aplastar los edificios. Había llovido por la tarde, había dejado de llover por un rato, y luego la ciudad había vuelto a empaparse lentamente, como si la noche misma estuviera sudando. A las 2:17 de la madrugada, Raúl conducía por la carrera séptima con la radio encendida en volumen bajo. La ciudad no estaba vacía, pero sí rara. Eso fue lo primero que sintió. No vacía, rara, porque una ciudad vacía todavía parece ciudad, pero Bogotá, a esa hora, parecía otra cosa. Los edificios seguían ahí, los semáforos seguían cambiando, las luces seguían encendidas, pero todo parecía estar funcionando, sin gente dentro, como si el escenario siguiera armado, pero el mundo real se hubiera ido a otra parte. Raúl pasó frente a un grupo de locales cerrados, un par de farmacias abiertas y una esquina donde normalmente a esa hora todavía habría alguien fumando, esperando transporte o peleando por cualquier cosa. Esa noche no había nadie, solo el brillo mojado del pavimento, solo la lluvia leve golpeando el vidrio, solo el limpiaparabrisas arrastrando gotas de un lado al otro, como si estuviera tratando de borrar algo que seguía volviendo. Raúl se acomodó en el asiento. No estaba asustado, todavía no, pero empezó a sentir esa clase de tensión que a veces se le mete a uno en el cuerpo antes de saber por qué, como si una parte de uno ya hubiera visto el peligro, aunque la cabeza todavía no. Fue al acercarse al sector de la calle 100 cuando la vio. Primero solo fue una mancha oscura al borde de la vía, luego una silueta, luego una forma humana. Una mujer, pensó, o alguien con ropa larga. No le prestó demasiada atención al principio. En Bogotá siempre hay alguien esperando algo, pero a medida que se acercaba, la sensación cambió. La figura estaba completamente quieta, no como alguien que espera taxi, no como alguien cansado, no como alguien con frío. Estaba quieta de una forma que resultaba incorrecta, como si no estuviera simplemente parada, sino colocada allí, bajo un poste de luz amarilla que parpadeaba a intervalos lentos. La figura alzó la mano. Y fue entonces cuando Raúl sintió un escalofrío limpio y seco recorriéndole la espalda. La ropa. No era un abrigo, no era un vestido, no era ropa común. Era un hábito negro, una vestimenta larga y oscura que colgaba hasta casi tocar el suelo mojado. Una monja, o algo que se parecía demasiado a una. La luz del poste caía sobre ella con esa tonalidad amarilla y enfermiza que tienen algunas farolas viejas, y aún así su rostro seguía casi completamente oculto. Solo se distinguía la palidez, una palidez que no parecía de persona viva. Raúl bajó ligeramente la velocidad.
no porque quisiera detenerse, sino porque algo en él no podía dejar de mirar. La mano seguía levantada, sin urgencia, sin temblor, sin movimiento real. No era el gesto de alguien pidiendo ayuda, era el gesto de alguien que ya sabe que el vehículo se va a detener tarde o temprano. Raúl sintió un nudo en el estómago. Por un segundo pensó en frenar, por educación, por rutina, por simple humanidad. Pero entonces notó algo que le heló la sangre. La lluvia seguía cayendo, su parabrisas estaba cubierto de gotas, el asfalto estaba brillante, los postes goteaban, todo estaba mojado, todo excepto ella. El hábito no se movía, no se pegaba al cuerpo, no brillaba húmedo, no reaccionaba al viento, no reaccionaba a la lluvia, no reaccionaba a nada. Raúl pisó el acelerador, pasó de largo, no se detuvo, y en cuanto la dejó atrás, soltó una respiración fuerte por la nariz. No joda, murmuró, no joda. Intentó reírse solo, intentó convencerse de que estaba cansado, de que quizá era una religiosa de verdad, de que el ángulo de la luz lo había impresionado, de que la noche estaba jugando con sus ojos, pero apenas terminó de pensar eso, el aire dentro del taxi cambió. No fue una corriente fría, no fue simplemente una bajada de temperatura, fue algo mucho más difícil de explicar. El aire se volvió denso, pesado, como si dentro del taxi hubiera entrado algo más que una persona, como si el espacio se hubiera comprimido, como si de repente hubiera menos oxígeno. Raúl sintió presión en el pecho, y luego la voz, suave, casi tranquila, detrás de él. Lléveme al convento. Raúl se congeló, no gritó, no reaccionó de inmediato, porque hubo una fracción de segundo en la que su cerebro simplemente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Luego el miedo lo golpeó de una sola vez. Miró el espejo retrovisor, y allí estaba, sentada en el asiento trasero, la monja, las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda recta, el hábito negro cayendo en pliegues pesados, y el rostro, Dios, el rostro. No era deforme, no era sangriento, no tenía nada monstruoso. Eso era precisamente lo peor. Era un rostro demasiado sereno, demasiado inmóvil, demasiado pálido, como una mujer conservada fuera del tiempo, como una fotografía antigua que alguien hubiera dejado demasiado tiempo en la oscuridad, y los ojos no parecían mirar el interior del taxi, parecían mirar a través de él, como si detrás del vidrio, detrás de las calles, detrás de Bogotá misma, ella estuviera viendo otra cosa, otro sitio, otra noche, otra versión del mundo. Raúl frenó de golpe. El carro derrapó un poco sobre el asfalto húmedo. Giró violentamente hacia atrás. El asiento estaba vacío. Vacío. Nada. Solo el cuero negro gastado. Una botella plástica en el piso. La sombra del respaldo. Nada más. Raúl respiró con la boca abierta, incapaz de organizar sus pensamientos. Se volvió hacia el frente. Miró el espejo otra vez. Vacío. Estoy cansado, se dijo. Estoy cansado, eso es todo. Y entonces la radio explotó en estática. No fue gradual, fue instantáneo. Un estallido blanco de interferencia que llenó todo el taxi. Raúl intentó apagarla. No respondía. El volumen subió solo. Y entre el ruido salió una voz femenina, fría, lenta, demasiado clara. No debió ignorarme, la radio se apagó, y por primera vez en muchos años, Raúl sintió verdadero terror. Raúl arrancó sin pensar. Ya no le importaba recoger pasajeros, ya no le importaba la carrera, ya no le importaba nada excepto salir de ahí. Quería luces, quería tráfico, quería ver policías, quería ver borrachos, quería ver cualquier cosa viva, pero apenas avanzó unos metros, el taxímetro se encendió solo, la tarifa empezó a correr. Raúl miró de reojo, no recordaba haberlo activado, y en la pequeña pantalla de navegación apareció una ruta
una línea brillante atravesando la ciudad, desde la calle 100 hasta el centro, hasta el cementerio central, en rojo, parpadeando. Destino original. Raúl intentó apagarlo. No respondió. Golpeó el tablero. Nada. Y cuanto más trataba de desviarse, más el sistema parecía corregirlo. Como si el taxi supiera mejor que él a dónde tenía que ir. O como si no fuera el taxi. Como si fuera otra cosa usando el taxi como puerta. Cada cruce que pasaba emitía un pequeño pitido. Suave, regular, como un pulso, como un latido, como si la ruta estuviera viva. Y entonces Bogotá empezó a hacer algo imposible. Al principio fueron detalles pequeños, una esquina que se veía distinta al pasar, un edificio que parecía más viejo de lo que debería, un letrero que desaparecía al volver a mirar. Luego las cosas se volvieron más claras. Una calle moderna, con vitrinas y semáforos, se transformó por un instante en una vía más antigua, con balcones oscuros, ventanas estrechas y fachadas húmedas de ladrillo ennegrecido. Raúl parpadeó. Todo volvió. Otro cruce. Una tienda. Un aviso luminoso. Y de pronto ya no estaban. En su lugar había una pared vieja, una puerta de madera, un farol antiguo. Raúl empezó a respirar más rápido. No quería mirar demasiado, porque ya había entendido algo horrible. Cuanto más observaba, más cambiaba la ciudad. Como si la noche estuviera mostrando capas viejas de Bogotá, capas enterradas, capas olvidadas, capas que normalmente no se ven, porque la realidad hace el favor de mantenerlas escondidas. En una avenida vio varias personas quietas al borde de la vía. Parecían pasajeros esperando transporte, pero cuando pasó más cerca, la sangre se le fue a los pies. No vestían ropa moderna, llevaban prendas oscuras, antiguas, gastadas, y todos estaban inmóviles, mirando directamente al taxi. No levantaban la mano, no caminaban, no hablaban, solo miraban, como si supieran exactamente lo que iba dentro de ese carro, como si lo reconocieran, como si lo estuvieran esperando desde hace muchísimo tiempo. Raúl apretó el volante y entonces la voz regresó, esta vez casi pegada a su oído. Sí lo está viendo. Hasta ahora. Raúl no sabía cuánto tiempo llevaba conduciendo cuando por fin reunió valor para hablar. ¿Qué convento?, preguntó con la voz quebrada. Silencio. Luego la respuesta. El que quitaron. Raúl tragó saliva. No hay ningún convento por aquí. Por arriba, no. Aquella respuesta le revolvió el estómago. Miró el espejo. La monja estaba otra vez allí, más clara, más definida. Y por primera vez, Raúl notó algo insoportable, debajo del borde del hábito. Su cuerpo no parecía continuar normalmente, no se distinguían bien las piernas, no se distinguía bien la forma. Era como si la parte inferior se deshiciera en una especie de sombra vibrante, una distorsión negra, un ruido visual que no lograba sostener forma humana, como si ella no estuviera del todo terminada, como si parte de su existencia siguiera en otra parte. ¿Quién es usted?, susurró Raúl. La monja no respondió enseguida. Tardó tanto que por un momento él creyó que ya no hablaría. Pero al final dijo: nos dijeron que sería un refugio. Nos dijeron que nos ocultaría del mundo. Nos dijeron que del otro lado encontraríamos la salvación. Raúl sintió que el pecho se le apretaba. Y entonces, sin advertencia, la mujer levantó la mirada y lo miró directamente por el espejo. Y algo pasó. No afuera, adentro, en su cabeza. Una oleada de imágenes lo atravesó como una descarga eléctrica. Un corredor subterráneo de piedra, velas apagadas, mujeres arrodilladas rezando en latín, un sótano húmedo, campanas, una pared que se abre, metal, círculos, luz azul, un ruido profundo como de maquinaria bajo tierra, y algo más, algo detrás de la puerta.
algo esperando, algo que no parecía ni humano, ni espiritual, ni completamente comprensible. Raúl soltó un grito breve y cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, seguía en el taxi. Pero ya sabía una cosa. Aquello no era simplemente una aparición. Aquello era un resto, un eco, una persona atrapada en un accidente que jamás fue contado. Cuando llegó a las inmediaciones del cementerio central, la niebla ya era demasiado espesa. No parecía niebla natural, no se movía con el viento, no subía ni bajaba, solo estaba allí, quietísima, como una pared respirando, y entonces la vio. Otra figura. Una mujer joven, vestida de claro, con el cabello mojado pegado al rostro. Delgada, pálida, silenciosa. Levantó la mano. Y antes de que Raúl pudiera decidir nada, el taxi se detuvo solo. La puerta trasera se abrió. La muchacha subió. Y aunque la monja seguía sentada en el asiento trasero, la joven también logró entrar. Raúl dejó de intentar entender. El espacio dentro del taxi ya no era normal. Se sentía más grande, más profundo, más oscuro, como si el carro por dentro ya no midiera lo mismo que por fuera. La joven habló con voz baja, temblorosa. «Gracias por detenerse». La monja respondió. «Llegamos tarde otra vez». Y entonces el espejo dejó de mostrar el taxi. En su lugar apareció un corredor antiguo, de piedra, iluminado por velas, con símbolos grabados en las paredes. Y al fondo, una estructura circular enorme, incrustada en la roca. No parecía una puerta religiosa.